Bueno, acaba de producirse la confirmación de las sentencias que dictara en su momento la Cámara Octava del Crimen respecto a todos los acusados en el caso de la muerte del joven Blas Correa. Es decir, rechazaron todos los recursos de casación. Queda en consecuencia abierta la vía para aquellos que lo intenten de un recurso extraordinario tratando de llegar a la Corte Suprema para ver si la Corte Suprema lo acepta y revea la situación que han sufrido a consecuencia de este pronunciamiento. Yo tuve participación en esta historia, la tengo todavía, en dos momentos importantes. Y es importante también destacar, valga la redundancia de la importancia, el significado que cada uno de esos momentos tiene. Apenas ocurrida la historia de la muerte del joven Blas Correa, y tras algunas conversaciones, diálogos, tendientes a seleccionar defensores, contándoles lo que cada uno había hecho, uno de los involucrados, el primer oficial de apellido González, que estaba a cargo del control de los que habían actuado en la perpetración del hecho, fue el que me contrató. Y desde el vamos, yo advertí que había en él algunos errores serios de apreciación. No lo puedo revelar durante el juicio, en ninguna instancia, en ningún momento, porque hay un problema ético como abogado que me lo impide. De todas maneras, no sé si son una o dos hermanas, también oficiales de policía, muy atentas, muy respetuosas, a las que quiero dedicar un homenaje porque lo estimulaban a que dijera la verdad. Pero el hombre se había encerrado en una postura absolutamente negativa, procurando de esa manera salir de la situación compleja que se le presentaba. Un oficial con 9 años de antigüedad, un subcomisario, con 9 años de antigüedad. Fue el primero que debía dar e impartir directiva y orden. Estamos en el origen de los actos procesales que luego seguirían huyendo hasta llegar al momento del tiroteo y finalmente a la actividad de hostigamiento a la justicia, encubrimiento, falsedad, etcétera, en la que, según las acusaciones, estaría el resto de los involucrados. Finalmente, el subcomisario hizo lo que tenía que hacer, me revocó el poder, porque advertía en mí una especie de resistencia a creerle su recurso, claro, su idea, su representación, su participación. Se había empecinado en tener una postura definida de que nada de lo que se le atribuía era cierto. claro. Pero las pruebas documentales y testimoniales, y sobre todo la de la operadora telefónica, lo desmentían. Entonces, al enfrentar al acusado y decirle, estas pruebas lo desmienten, ¿cuál es la posición suya frente a ello? Entonces el hombre dice, el defensor no tiene confianza en mí, no tiene confianza en mi relato, me revoca. Desaparecí el juicio. Terminó el juicio. Dictaron las condenas. Y uno de los condenados, Javier Alarcón, un policía que junto con otro habrían sido los que efectuaron los disparos que terminaron con la vida de Blas Correa, una víctima inocente, absolutamente inocente, me solicitó a través de su familia que si podía intervenir en la etapa de recurso de casación, que es el que acaba de rechazarse. Aquí, así como al comienzo yo tenía una idea sobre lo que era verdad y mentira, aquí yo creo que hay un error
del Tribunal Superior de Justicia, lo hubo en la Cámara Octava del Crimen primero, al declararlo a Javier Alarcón, uno de los dos policías que le atribuyen los disparos, y que no fue ninguno de ellos dirigidos directamente a ninguna parte en la que pudieran ingresar los proyectiles, ninguno. Sí. Yo creo que hay un momento como de confusión. Creo que ni la Cámara Octava, primero la Fiscalía, la Cámara Octava, ni el Tribunal Superior de Justicia han tenido en cuenta un detalle fundamental: el grado de responsabilidad del conductor del vehículo en el que se conducía como pasajero. Sí. Blas Correa atrás, en la parte de atrás, y por eso recibió el balazo que le terminó con su vida. Y digo que no apreciaron debidamente esta parte clave, fundamental de la historia, el final, porque hubo una actividad por parte del conductor del vehículo en el que se conducían que fue brusca. Y estos dos policías estaban a cargo de un operativo de vigilancia, de custodia, puesto en la vía pública. Entonces uno de ellos tuvo que dar un pequeño salto para no ser embestido. Y la marcha del vehículo en el que se conducían los jóvenes continuó. Eso determinó la reacción de los policías, porque deben haber tenido una idea, una representación de que algo anormal estaba ocurriendo, o que ellos ignoraban lo que antes había sucedido. Toda la conducta previa aparentemente no la conocían. Lo cierto es que reciben una orden de resistencia para no seguir con que este vehículo en el que se conducían los jóvenes pudiese, diríamos, desaparecer, huir. Bueno, fue una maniobra, para decirlo con palabras suaves, brusca. Y esa maniobra brusca determinó la reacción de los policías, sobre todo la del que causó finalmente la muerte, que es el policía Gómez, no el que asumí la defensa yo, sino que efectuó disparos, efectivamente 2 disparos que no tenían por destinatario de ninguna manera a ninguno de los ocupantes del vehículo. Conclusión: presentamos el recurso fundado en que eso no había sido constitutivo del delito de homicidio agravado por su condición de policía y durante un procedimiento y merecer la pena de prisión perpetua, que era que tienen confirmada ahora, que había que examinar bien la conducta de ese conductor del vehículo, del modo brusco en el que había efectuado la maniobra. Es todo cuestión para discutir. Sí. Una maniobra brusca que pudo haber determinado una reacción indebida. Pero si es una reacción indebida, no es intencional en el sentido de procurar la muerte de nadie, sino que puede ser tal vez un llamado homicidio culposo, por imprudencia, obrar con imprudencia. No, cabría preguntarle acá, ¿y no fue excesivo, digamos? Pero también puede ser una reacción desmedida, desproporcionada, excesiva. También corresponde, también es susceptible de ser sancionada. Y recordé un caso famoso en el que yo había sido al comienzo juez de instrucción, y al final yo ya estaba en la cárcel como preso, y fue resuelto durante mi cautiverio por otros jueces, en el que el tribunal determinó lo siguiente: que para que haya un homicidio, es decir, sin atenuantes, puede ser con agravante, sin atenuantes, los proyectiles deben tener esta dirección calculada y precisa, dirigida hacia el objeto que se quiere abatir. Acá no se daba para nada una dirección calculada ni precisa.
disparos como, no diría al aire, pero disparos intimidatorios. Esto es una cuestión para discutir. Sí, sí. Lo cierto es que este policía, Javier Alarcón, incluso ha escrito sobre su vida, sobre su padecimiento, sobre su historia. No deja de tener en cuenta lo que es el sufrimiento de la familia de Blas Correa, que generó toda una movilización en Córdoba. Pero hay que ver con sutileza cada uno de los aspectos que son fundamentales para determinar cuál es la intención, qué lo motivó, qué fue lo que lo detectó en el momento decisivo como para considerarlo responsable nada menos que de haber dado muerte y en forma casi, diría, aunque no esté la palabra explícitamente expuesta, voluntaria. Conclusión, Sí. hoy, si quieren continuar con la historia, tienen 10 días para interponer un recurso extraordinario, se llama, que rara vez el Tribunal Superior lo ha concedido, para llegar hasta la Corte. Claro. Y si no lo da, no lo concede, hay otro recurso de queja para que ir a la Corte y que la Corte diga, no, le han negado el recurso que me merecía para examinar el caso. Claro. Esta es la cuestión planteada en estos términos. Hoy lo que se lee es, confirmaron la condena de la Cámara Octava del Crimen, cuya actuación habría sido impecable según los intérpretes periodísticos que hablan del caso y no lo conocen en su intimidad. Acaba de abrir otra ventanita para la polémica, doctor, como de costumbre. Efectivamente, y esta es muy dura. Muy dura, sí, muy dura, claro. Lo que debe quedar bien en claro, que Blas Correa tuvo una muerte absolutamente injusta. Injusta. De ninguna manera esa muerte se puede justificar. De ninguna manera. Lo que hay que entender es qué hicieron y cómo lo hicieron y en qué circunstancias lo hicieron los que dispararon. La reacción que tuvieron y a consecuencia de qué. Falta establecer todavía la conducta de ese conductor, a mi entender, al entender de otros también, imprudente, innecesaria. Pero puede haber sido la reacción de los que tiraron también, como usted dijo en un momento determinado, con la habilidad que tiene para decir la palabra justa, desproporcionada o una excesiva, como le refirió usted, reacción. Gracias, doctor. Gracias a Muy ustedes. amable. Nos vemos, gracias.